buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Tenemos un invitado especial, Francisco Martín Moreno, y vamos a hablar de algo que a usted lo va a dejar realmente pensando: las grandes mentiras de la historia de México. Si usted es una persona que ha leído mucho la historia oficial, pues realmente quizás el día de hoy pierde el sueño. Bienvenido, Francisco. Gracias, Esteban. ¿Qué reacción has tenido cuando tú publicas un libro en donde dices cosas de la historia que todos conocimos, que todos estudiamos de niños, de la historia oficial, que son totalmente diferentes de lo que la gente cree? Yo te diría que la inmensa mayoría de las respuestas han sido muy afortunadas. Sí ha habido respuestas de gente que se enoja porque pues, los mercenarios de la historia, estos sujetos deleznables que cometen una traición espantosa a la patria porque a sabiendas de que están mintiendo, mienten a cambio de un puñado de pesos o de un cargo en el gobierno, bueno, pues yo he tenido una respuesta abrumadoramente feliz de mi lado. Claro que hay gente que me ha criticado, he aprendido mucho de mis críticos. Debo decirte que, por ejemplo, de México Negro, mi primer libro, pues ya llevamos 1.600.000 ejemplares vendidos. O sea, la gente ha comprado el concepto y utilicé el camino de la novela, porque si hubiera hecho ensayos, jamás hubiera permeado, digamos, en la sociedad, en los lectores, esta realidad histórica. ¿Sabes cuántas personas leen un libro? Pues aproximadamente 5, ¿no? 5. Entonces estarías hablando de que casi 6, 7 millones de mexicanos han leído México Negro. Sí. Pues realmente es un número impresionante. En 30 años, debo decirte. Sí, bueno, pero es un número muy impresionante para un libro. Y el libro sigue en las librerías hoy como un libro clásico ya, lo cual me da mucha satisfacción. Oye, Francisco, si yo te preguntara cuáles son las 5 más grandes mentiras de nuestra historia, ¿cuáles nos contarías tú? Ya que la primera gran mentira pues es la conquista de México, es decir, ahí hay una mentira verdaderamente patética. ¿Por qué? Porque nos dijeron que 250 españoles, de los cuales 47 eran de a caballo y 203 de a pie, claro, ¿no? Hicieron la conquista de México y le ganaron a 50,000 caballeros águila. No es cierto, no fue la superioridad militar, no es cierto, no fue la pólvora, no es cierto, no fue la alianza con los tlaxcaltecas. Lo que ganó, lo que hicieron los invasores españoles, porque no es la conquista, a mí el término conquista me saca ronchas. La realidad de esto fue que venía en una misión encabezada por Pánfilo de Narváez, venía un negro infectado de viruela. Este negro infectado de viruela contagió una epidemia espantosa en el Valle de México, al extremo que se muere casi el 90% de la población del Valle de México. 9 de cada 10. Sí, Cuitláhuac, ¿te acuerdas? El Tlatoani, el hermano de Moctezuma Xocoyotzin, muere también de viruela. Entre ellos, entonces, claro, sí es cierto que la conquista de México, si le quieres llamar así, se logra gracias a una epidemia. ¿Cómo le llamarías a la conquista? Pues una invasión europea en el siglo XVI que tuvo éxito, ¿no? Y bueno, pues después ya sabemos todo lo que aconteció, pero el punto fino es que la conquista se logra por la peste. Es la primera guerra epidemiológica en el continente americano. Segunda gran mentira. Otra segunda gran mentira es que, yo te diría así, a grosso modo, pues el padre de la patria, dicen que es Miguel Hidalgo y Costilla y Allende. No es cierto, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque a Hidalgo lo fusilan en 1811. La independencia de México se logra hasta 1821. Hidalgo llevaba ya 10 años de haber sido fusilado y descuartizado gracias a la influencia de la Iglesia Católica, que colgó la cabeza de ellos en la Lóniga de Granaditas durante 10 años. Pero ¿quién es el padre de la independencia de México? Se llama Matías Monteagudo. Tú dirás, ¿por qué Matías Monteagudo? Porque Matías Monteagudo es el que inventa a Iturbide. ¿Por qué inventa a Iturbide? Porque ya habían derogado desde 1813 la Constitución de Cádiz, promulgada durante la invasión napoleónica. En 1820 vuelven a arrestar a Fernando VII, el Narizotas. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, la cara de él. Entonces, bueno, lo arrestan y entonces se vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz, que era una constitución anticlerical y que establecía la expropiación de los bienes del clero, nacionalización y una serie de pérdida de privilegios del clero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Papa, junto con las autoridades clericales españolas, deciden que si se va a hundir la Iglesia española,
que se hunda la iglesia española, pero no las iglesias de las colonias españolas. Entonces, si te fijas, casi todas las independencias de América Latina se dan con diferencia de 2, 3 años. Cada quien inventa a su padre de la independencia. Matías Monteagudo, que era el máximo líder clerical en México, es el que se encarga de romper con España precisamente para que la Constitución de Cádiz no lastimara los intereses clericales mexicanos, ya digamos, entre comillas. Y por eso sale la independencia de México. Por eso dice Iturbide, la independencia de México se dio para preservar el patrimonio de la Iglesia Católica en la Nueva España. Para eso se dio la independencia. Tercera gran mentira, la guerra en contra de los Estados Unidos tampoco se dio por superioridad militar. Eso es una gran mentira. La historia es muy clara en ese sentido. Eran 7,000 soldados norteamericanos y éramos 6 millones de mexicanos. ¿Cómo te explicas un poco el fenómeno también de la conquista? ¿Cómo te explicas que 7,000 soldados norteamericanos le hayan ganado a, pues, no te voy a decir que eran 6 millones de soldados, pero bueno, teníamos la suficiente fortaleza militar como para ganarles? Pero el presidente Polk de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Santana, y lo cuenta él en las memorias del presidente James K. Polk. Ahí lo cuenta, cómo Santana manda a su representante Alejandro Atocha a hablar con el presidente Polk y le dice que a cambio de $30 millones se dejará ganar la guerra. Está en el libro del presidente Polk, o sea, está más claro que el agua. Perdimos la guerra en contra de los Estados Unidos por las traiciones de Santana y por las traiciones del clero católico. ¿Por qué las traiciones del clero católico? Porque, por ejemplo, tienes el caso de Francisco Pablo Vázquez Vizcaíno, que era el obispo de Puebla, que junto con el Papa Pío IX, que acaba de tomar posesión, declaran, hacen un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos. Y el acuerdo es este. Imagínate qué acuerdo. Artículo primero. El ejército de los Estados Unidos se compromete a respetar el patrimonio y la liturgia católica, siempre y cuando el clero católico se comprometa a excomulgar a todos aquellos mexicanos que atenten en contra de la vida de un soldado norteamericano. De ese tamaño. De ese tamaño. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que cualquier mexicano que le disparara a un gringo quedaba automáticamente excomulgado y pasaría la eternidad en el infierno. Por eso ves que ciudades como Puebla y otras tantas se rinden sin disparar un solo tiro, y las mujeres tiran claveles y rosas a los soldados invasores. Y el obispo, Francisco Pablo Vázquez Vizcaíno, de triste recuerdo, pues es exactamente el que le da una recepción como jefe de Estado al propio Winfield Scott, general en jefe del ejército norteamericano. Entonces perdimos la guerra por las traiciones de Santana y por las traiciones del clero católico. Cuarta. Pues yo te diría la guerra de reforma. Por ejemplo, la guerra de reforma es muy importante que quede claro que se da porque el clero católico estaba en contra de la Constitución de 1857. Entonces, es importante subrayar que el clero se opuso a la Constitución de 1824 y derrocaron al gobierno de Gómez Farías. Se opuso a la Constitución de 1857 y convocaron una guerra financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México. Luego, en la Constitución de 1917 también estuvieron en contra de la Constitución del 17 y provocaron la rebelión cristera. O sea, el clero siempre ha estado en contra de los grandes progresos y la evolución constitucional de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Que pierden la guerra los ejércitos clericales. No es cierto que hayan sido ejércitos conservadores contra ejércitos liberales ateos. No es cierto. Juárez era católico, Melchor Ocampo era católico, creían en Dios, o sea, eran liberales contra conservadores, y dentro de los conservadores siempre se oculta la personalidad clerical. La quinta te diría el financiamiento de la Revolución Mexicana. Yo te diría que no se ha investigado lo suficiente el papel de los Estados Unidos en el estallido de la Revolución Mexicana. No querían ya, obviamente, a Porfirio Díaz por viejo y porque era proclive a los intereses europeos, pero tampoco quisieron a Madero cuando Madero empezó a imponer las leyes, impuestos al petróleo y otros objetivos económicos muy importantes. Entonces, el derrocamiento de Porfirio Díaz y el derrocamiento y el asesinato también de Madero se debe a los malos hombres de negocios de Wall Street y a la política del presidente Taft. Francisco, ¿me aceptas otro programa para que de las lecciones de la historia de México podamos platicar sobre qué debemos de aprender para el futuro?
Claro, bueno, me encantará. Bueno, ¿Podemos hablar de esto en el siguiente programa? bueno, me harás muy feliz, mi querido Esteban. Claro que sí, encantado. Pues te aprecio mucho No, haber estado con nosotros. Más te aprecio yo a ti. Gracias.